Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. estás? Lo Muy primero. Me refiero a que hay una pareja que nos ha escrito y nos han explicado que están en pleno trámite de divorcio, que tenían la casa familiar y que solo uno de los dos se va a quedar con esa casa. Hay parejas que lo que deciden es vendérsela a un tercero, dividirse el dinero y aquí paz y después gloria, ¿no? Que se suele decir. Bueno, pues hay en ocasiones que uno de los dos progenitores, por ejemplo, decide quedarse en esa casa familiar y le hacen un contrato de compra-venta al que ya es su expareja. Bueno, pues aquí estáis perdiendo dinero. Así, en resumidas cuentas, ¿no? Bueno, siempre que hacemos, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Siempre que hacemos cualquier tipo de transacción y sobre todo con un bien inmueble, bueno, pues tenemos aquí un socio que en algunos casos es la comunidad autónoma, en otros es el Estado, pero que es la parte de tributos que siempre pues lleva aparejado cualquier tipo de transmisión, ¿no? Entonces, en un caso de este estilo, digamos que hay muchas respuestas posibles y que lo primero que hay que conocer, como en tantos casos, es cuál es la situación, ¿no? Pues porque puede que el bien se haya comprado antes de casarse a una de las dos personas, puede que sea adquirido por herencia, puede ser que el régimen matrimonial que hayamos optado sea el de bienes gananciales, puede que sea el de separación de bienes, ¿no? Entonces, bueno, ante esta consulta que nos ha llegado y por aterrizarlo un poco para nuestros telespectadores, este era un caso de una pareja que se ha casado en separación de bienes, es decir, que cada uno, pues lo que tenía y lo que han ido creando durante el matrimonio sigue siendo de cada uno, no hay una unión de bienes, pero cuando decidieron comprar la vivienda, pues lo compraron cada uno un 50%. Entonces, pues aquí en este caso están casados, pero bueno, si no hubiesen estado casados podría parecer lo mismo, dos personas, pareja de hecho, dos amigos, dos lo que sea, que se juntan y que compran una vivienda. Cuando ahora se extingue la relación, en este caso por divorcio, pues uno de ellos decide, bueno, pues cómprame tú la parte, ¿no? Pues aquí hay que tener en cuenta que si hacemos una compra-venta, que parece que es lo más normal, ¿no? De, oye, si somos tú y yo pareja y de repente tú te vas a quedar con la vivienda, cómprame mi 50%, que sería lo que le diría a cualquier persona, y pues ya está, me das una cantidad de dinero, la que acordemos, el 50%, y con ese dinero lo tenemos resuelto. Bueno, pues si optamos por esta fórmula, tendríamos que pagar entre un 8 y un 10% claro, sobre el valor, o sea, es una compraventa de, bueno, pues por el 50%. No es real que gastemos un 50% de lo que cuesta la vivienda, digamos. Bueno, al final hay una transacción, la transacción se realiza igual porque uno de los dos tiene que pagar al otro el 50%, pero aquí la definición, la naturaleza jurídica, el concepto que utilicemos, pues puede llevar desde pagar un 10% hasta pagar un 1%, o sea, fíjate que en un caso muy sencillo, ¿no?, de 200.000 euros, si estamos hablando de 100.000 euros, pues de pagar 1.000 a 10.000, hay mucha diferencia, con lo cual hay que analizar muy bien la operación, y además de tributar, pues en este caso por transmisiones patrimoniales, si hacemos una compraventa que va de un 8 a un 10%, en función también de los valores, a tributar por actos jurídicos documentados, que estamos hablando de entre un 1 y un 1,5%, con lo cual aquí es muy importante cuál es la fórmula que utilizamos. Yo en este caso, mi consejo ha sido a estas personas que nos han escrito, utilizar la forma de la extinción del condominio, ¿no?, que es una figura por la que, evidentemente, aunque siga habiendo esta transacción, aunque en la otra parte abona en metálico, lo que hacemos es que, como estábamos los dos conjuntamente en algo, lo extinguimos, nos separamos, adjudicamos en lotes, para uno la vivienda, para otro el dinero que corresponde a pagar por ella, y aquí pasamos, pues eso, a pagar un tipo del 1,5%, que es mucho ahorro fiscal. Y además, con esta fórmula, evitamos también pagar el impuesto de plusvalía, que si hacemos la fórmula de compraventa por ese 50%, tendríamos que además al ayuntamiento abonar ese impuesto de la plusvalía municipal, y aquí, bueno, pues evitamos con esta fórmula de la extinción de condominio tener que adelantar no solamente este diferencial que decía de en torno al 8 o 9%, sino además abonar la plusvalía municipal, que además en estos casos, pues oye, normalmente pues suele ser un importe relativamente alto porque viene de una serie de años, los ayuntamientos también han aprovechado para estas plusvalías ir subiendo cada vez más porque ha sido una fuente de recaudación de los diferentes ayuntamientos, con lo cual, pues bueno, pues al final es el mismo acto, pero de hacerlo correctamente, como una disolución de condominio, a hacer una compraventa, podemos estar hablando de un ahorro fiscal muy importante y que tiene mucha trascendencia, porque al final estamos hablando de un momento complejo y que hay que intentar
que las cosas se hagan correctamente, pero que el impacto fiscal siempre sea el mínimo posible. Es una figura muy interesante, sobre todo por lo que comentabas, que en este caso aplicado de un divorcio, pues es útil, pero que también lo es en otros casos. Sí, no, desde luego, esto podemos hablar de casos de hermanos, de casos de amigos, de cualquier tipo de situación, y es más, en muchos casos hay gente que se plantea por herencia, es decir, ¿qué hago cuando tengo la quinta parte de un bien y cómo puedo? Bueno, pues esto es una fórmula perfectamente factible pues para evitar trasladar la parte que corresponda, el 50% o menos, a alguien que ya está en esta situación. Bueno, lo más común puede ser en el caso de una pareja, y sobre todo en esta situación de que estemos ante un matrimonio que esté casado en separación de bienes. Si estuviésemos en situación de bienes gananciales, pues aquí todo es de los dos, con lo cual las diferencias que hagamos están exentas de impuestos, pero bueno, nos hemos ido un poco al caso concreto donde había unas ciertas especificaciones que suponen, pues eso, en un caso de 100.000 euros, unas diferencias en torno a 10.000, 12.000 euros, que es mucho dinero, sobre todo en un momento ya complejo, en donde probablemente no tengamos ese dinero, estemos asumiendo otros gastos y aparte tengamos una carga fiscal que nos haga complicarnos la situación personal. Sobre todo a mí me parece muy interesante porque, bueno, no es que yo haya vivido divorcios así en mis carnes como que nada, pero yo creo que es lo que comentabas, ¿no? Una figura a lo mejor un poco desconocida o en la que no piensas, ¿no? Dices, bueno, liquido con un contrato de compra-venta y ya está, y me olvido. Sí. Cuando tenemos unas opciones mucho más interesantes. Por eso es fundamental el asesoramiento, por favor, que lo decimos todas las semanas, que vayáis con vuestro caso concreto, que nunca se sabe si la opción que ha decidido tomar vuestro vecino, vuestro primo, vuestro amigo con el que habéis hablado sobre el tema es la idónea para vosotros. Entonces, que se acerquen. Además, en el equipo de Revelación Global tenéis especialistas para cada tipo de caso concreto. Si es una transacción económica por la empresa, pues allí los tenéis. Si tenemos algo relacionado con la familia, también los tenéis. Hay de todos los colores. Sí, somos un equipo muy amplio y cada uno sabe un poco de lo suyo, y sobre todo, pues eso, el trabajo en equipo, el ver cómo es la mejor fórmula, el equipo jurídico, el equipo fiscal, el equipo laboral, para buscar la mejor solución a la gente. Eso se trata, y si nos podemos ahorrar un dinerito, pues mejor, que está la cosa pues apretada últimamente, por definirlo de alguna manera. Pablo, pues lo mismo que a Fernando, la próxima semana descansa, haz el favor, que te conozco, descansa, el Día del Trabajador, no se puede trabajar, te vas de puente a algún sitio y nos vemos dentro de 2 semanas. Aquí estaremos, muchas gracias. Gracias.